Buenas, ¿qué tal? Hoy vamos a hablar del el pucherazo y el mecanismo que se está utilizando durante todo ese tiempo y sobre todo el contexto histórico en el que nos estamos moviendo y si quizás se pueda usar esta ley de nietos como excusa para esto. Y antes de nada, que me quiero hablar de la prehistórica porque en el siglo XIX para amañar una elección en España había que ensuciarse las manos, a cambiar una escondida en pucheros, resucitar a los muertos en el censo, amenazar a jornaleros. Hoy, para mover cientos de miles de votos, basta con firmar un papel en un despacho de Madrid. Esta es la historia de cómo el pucherazo español no ha muerto, solo ha cambiado de traje. Y para que la última polémica, la ley de Nieto, es a la vez más y menos peligrosa de lo que te han contado. Para entender todo esto, hay que volver a 1874, a la restauración borbónica. Cánovas del Castillo diseña un sistema para acabar con los golpes militares y dar estabilidad. El turno pacífico. Conservadores y liberales se turnaban en el poder de forma pactada, pero fíjate la inversión. No ganan las elecciones y luego gobiernan. Primero el rey nombra el gobierno y después ese gobierno se fabrica la mayoría en las urnas. ¿Cómo? Con una cadena de mando perfecta. Arriba, el Ministerio de Gobernación elabora el encasillado, una lista con nombre y apellido de quien tiene que salir diputado de cada distrito. Esa lista baja a los gobernadores civiles de cada provincia que se encargan de que los resultados cuadren. Y en el último eslabón está el cacique, el terrateniente, que controla al pueblo, que a cambio de favores garantiza el voto sumiso, o la compra o lo ocasiona. Cuando eso no bastaba, llegaba el pucherazo, puro y duro. Los lázaros muertos que seguían en el censo y cuyo voto emitía alguien afín, la sustitución de urnas, se retiraba la urna real y se metía otra, a veces literalmente escondida en un puchero, de ahí la palabra, ya rellena. Que de hecho, volviendo un momento, fue lo que intentó hacer Pedro Sánchez en su primaria, en un momento puntual, en las famosas primarias que han salido a la luz hace poco. Acta firmada en blanco, relojes adelantados para abrir el colegio antes de que llegaran los interventores. Durante medio siglo, la España oficial y la España real vivieron divorciadas. Y esa desconfianza hacia la naturalidad del Estado no se ha ido del todo, todo a febrero de 1936. Segunda República. País partido en dos y unas elecciones que se viven como un plebiscito existencial. El Frente Popular contra las derechas. Gana el Frente Popular. Y aquí tengo que ser honesto contigo porque este es el punto más delicado del vídeo. Los historiadores Manuel Álvarez Tardío y Roberto Villagarcía documentaron en un libro muy influyente cómo durante el recuento que duraba días hubo violencia, coacción sobre las juntas provinciales y falsificación de actas, sobre todo cuando el gobierno de Portela Valladares se derrumbó y cedió el poder antes de terminar el escrutinio. Según su estimación, el fraude habría alterado entre 36 y 40 escaños, sumando el recuento y las decisiones posteriores a la comisión del acta del Congreso. Pero, y esta es clave, otros historiadores lo discuten con fuerza. Eduardo González Calleja baja la cifra a unos 16 escaños, claramente ilegítimo. Y la mayoría coinciden que algunos que conviene decir, incluso descontando el fraude, el Frente Popular probablemente habría mantenido la mayoría. Es decir, que hubo irregularidades graves, es difícil de negar, que sin ellas habría ganado la derecha, ya es una afirmación mucho más frágil. Yo te doy las dos versiones y tú juzgas. Lo que sí demuestra 1936, sin discusión, es una lección que vale para todo el vídeo. Quien controla el orden público y el recuento puede torcer la voluntad de un país entero. Con la Constitución de 1978 y la Ley Electoral del 85, España blinda el voto en urna. Voto personal, DNI obligatorio y escrutinio público, manual e inmediato en la mesa. El pucherazo clásico se vuelve casi imposible, casi porque la manipulación no desaparece, se va a los márgenes. Primer margen, el voto exterior. El censo cera, durante años las papeletas se enviaban de oficio a emigrantes registrados, incluidos los que llevaban décadas muertos. En Galicia, con enormes comunidades en Argentina, Cuba, Venezuela, afloraron tramas, votos de fallecido, fotocopias masivas de pasaporte y hasta sacas de votos retenidas durante días bajo control del gobierno extranjero.
En 2011 se puso el voto rogado. Tenías que pedir tú la documentación. Acabó con el fraude, pero hundió la participación del 30 al 2%. Se derogó en 2022. Segundo margen, el voto por correo local. Y aquí, Melilla, mayo de 2023, una avalancha anómala. 11.707 solicitantes de voto por correo. Un 170% más que en 2019, más del 21% de todo el censo de la ciudad. ¿Fervor democrático? No, una trampa que pagaba entre 50 y 200 euros por el sobre en blanco. Hubo asaltos a carteros para robarle las papeletas. La Junta Electoral tuvo que exigir el DNI para entregar el voto, un agujero que la ley no cubría, y de golpe la mitad de esas solicitudes se evaporó. Casi 6.000 personas no llegaron a votar, 10 detenidos con cargos y candidatos locales entre ellos. Y llegamos a la ley, hoy, a la ley de Nieto. Si el fraude físico está vigilado, la sospecha se traslada a un terreno más abstracto, el derecho administrativo. Protagonista, la Ley de Memoria Democrática de 2022 y en concreto su disposición adicional octava, la Ley de Nietos, que abrió una vía rápida a la nacionalidad para descendientes de exiliados. El detalle fino no está en la ley que votó el Parlamento. Esa exigía un vínculo con el exilio político. Está en lo que vino 4 días después, una instrucción de la Dirección General de la Seguridad Jurídica del 25 de octubre de 2022. Y aquí conviene explicar la jerarquía. Una ley aprueba las Cortes, una ley la aprueban las Cortes. Una instrucción es una orden interna del ministerio a su funcionario. No puede, en teoría, ampliar el alcance de una ley. Pero esa instrucción hizo algo enorme, creó una presunción de exilio. A efectos prácticos se presuponía que cualquiera que hubiera salido de España entre el 36 y el 55 lo hizo por motivos políticos. Al solicitante ya no se le pedía demostrar su persecución, bastaba un sello en un pasaporte y en un acta de matrimonio en Buenos Aires. Un registro consular, migrantes económicos de la posguerra quedaron equiparados a represaliados políticos. Varios cónsules se resistieron y denegaron expedientes y tuvieron que rectificar, obligados por la instrucción. El resultado, una avalancha. A julio de 2025, más de 876.000 solicitudes y más de 414.000 nacionalidades concedidas, con Argentina, Cuba, Brasil a la cabeza. El plazo se cerró, definitivo, el 22 de octubre de 2025. Cientos de miles de nuevos españoles con derecho a voto. Pucherazo hoy. Y aquí llega la gran pregunta y la pregunta del millón. La que ha llenado los titulares. ¿Es esto un pucherazo? ¿Una fábrica de votantes a medida del gobierno? Vamos a hacerlo o hacer lo que casi nadie hace, los números. Porque para que esos votos volcaran unas elecciones tendría que superar 3 muros. Muro 1, la abstención. En el 23J, sin trabas burocráticas, con la papeleta llegando gratis al buzón, de 2,3 millones de electores cera, solo votaron unos 205.000, un 9%. Si la ley de Nieto sumara medio millón de nuevos españoles, la estadística dice que apenas 50.000 votarían de verdad. Muro 2, la provincia. Un nuevo votante exterior no vota en una circunscripción mundial. Queda adscrito a la provincia de la que emigró su antepasado. Y la diáspora viene sobre todo de Galicia, Asturias, Madrid, provincias grandes, donde su escaño cuesta montañas de votos. No caen en Soria o Teruel, donde sí serían decisivos. Número 3, la ley de Oms. En provincias que reparten pocos escaños funciona casi como un sistema mayoritario. Buena parte del voto se pierde sin traducirse en representación. El aluvión se estrella contra el mapa. Conclusión, un vuelco nacional prevaricado no es viable, pero, y este es el giro, eso no significa que el voto exterior sea inofensivo, todo lo contrario, su poder no es cambiar el país entero, es decidir el último escaño de una provincia al filo, y en un parlamento partido al milímetro, ese escaño lo decide todo. La prueba, el 23J, Madrid, tras el recuento presidencial, el bloque de izquierda iba por delante, 172 a 171. A Sánchez le bastaba la abstención de Junts, pero llegó el recuento del voto exterior de Madrid y un margen mínimo
del orden de 1.700 votos, el último escaño de Madrid pasó del PSOE al PP. El PP sumó a 137, el PSOE bajó a 121, el bloque se dio la vuelta, 172 a 171 para la derecha. De repente, la abstención de Junts ya no valía. Sánchez necesitó un sí explícito del independentismo, con todo lo que eso condicionó la legislatura. Un puñado de votos, miles de kilómetros, reescribió la investidura de todo un país. Así que volvamos al principio. ¿Ha desaparecido el pucherazo? No, ha mutado. Del cacique que cambiaba las urnas hemos pasado a la instrucción administrativa que redibuja el censo sin tocar una sola papeleta. Pero ojo, porque la conclusión en esta no es la del titular. La ley de nietos no va a fabricar una mayoría absoluta. Los números lo impiden. El verdadero motivo de inquietud es otro, y es más sutil. Es la facilidad con la que una norma de rango inferior firmada en un despacho puede estirar el sentido de una ley e inflar un censo de forma preventiva. La amenaza del siglo XXI no es asaltar las urnas, es que ya no hace falta.